corresponde a un número 34, un número que a veces es de fullback, ¿no? Pero que en esta ocasión, pues corresponde a un par de jugadores de posiciones distintas. ¿De quiénes nos vas a platicar, amigo? Sí, amigo, pues regresamos con nuestra querida sección de Who Are They y vamos a platicar rapidito de un par de jugadores que pues quizá no son tan recordados, un número que también quizá no es tan recordado, ¿no? Más allá de, por ejemplo, Samaje Perine, que es lo más reciente que tenemos, por ejemplo, lo que nos viene a la memoria con este número. Pero en este caso vamos a hablar de dos jugadores que tienen por ahí un par de situaciones o de jugadas que han sido interesantes en nuestros Bengals y que a lo mejor pues han pasado desapercibidos, ¿no? Y el primero se llama Louis Breeden, que es de la época del brinco de los 70s a los 80s. De hecho, fue compañero en la parte de la secundaria y muy buen amigo de Ken Riley, por ejemplo. La verdad es que fue una de las parejas de aquella época. Él pues llega en el draft del 77, amigo, es por donde llega con nuestros Bengals. Su nombre completo es Louis Everett Breeden y nace un 26 de octubre del 53 en una ciudad que se llama Hamlet, así tal cual, en North Carolina. Él, de hecho, llega en esa ronda que te decía en el 77, en ese draft, llega en el pick total 187, amigo. En la séptima ronda llega. Es una de esas séptimas rondas que después tuvieron un buen impacto en nuestro equipo. Él, fíjate que llega de una universidad que yo creo que muy pocos hemos escuchado, que se llama North Carolina Central, así se llama la universidad. Y si lo buscas, pues ha habido jugadores en la NFL, pero me parece que no pasan de 30 en toda la historia de esta universidad, que creo que es muy poco conocida. Fíjate que es de esas universidades que alguna vez con Ken Riley tocamos ese tema, ¿no? De que Sí. fue de las primeras universidades que abrieron el paso a los jugadores de color o a los estudiantes de color. De hecho, en sus primeros años, fíjate el nombre que tenía, se llama National Religious Training School and Chautauqua for the Colored Race. O sea, tal cual un nombre dirigido a este tema, ¿no? Del racismo y de la cuestión racial. Entonces, Sí, ahí de estudia. separar, ¿no? Ahí a lo que en ese entonces se concebía como la diferencia racial, ¿no? Exactamente. Pues de ahí viene este chico, este jugador que ya ahorita es una persona, pues de por ahí 50, 60 años más o menos. Y pues mira, de hecho su primer año, que es el 77, pasa algo que le ha pasado a varias pues, jugadores que llegan novatos a nuestros Bengals, infortunadamente. Su primer año se la pasa lesionado toda la temporada. Se Mm, lastima por ahí ¿Dónde he en los oído eso? campos de entrenamiento, ¿verdad? Casi no Sí, pasa, ¿no? no. Entonces, pues uno más a la lista que su primer año se la pasó lesionado, completamente lesionado sin poder jugar. Y a partir del 78 es cuando empieza a jugar y desde el 78 empieza a tener pues impacto en el equipo. Le toca compartir todavía vestidor con Lamar Parrish. Su último año todavía le toca estar por ahí presente a Lamar Parrish, ya después se va del equipo. Y el que lo toma bajo su brazo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, under his wing, el que lo toma es Ken Riley, justamente. Y él es su mentor, él es su todo, su maestro realmente de Louis Breeden. Y son muy amigos hasta los días de su muerte de Ken Riley, siguieron siendo muy amigos. De hecho, el segundo líder en intercepciones y en número de yardas después de regresar las intercepciones, justamente es Louis Breeden, detrás solo de Ken Riley. Es el segundo en la historia del equipo. Claro que con una diferencia muy notoria porque Ken Riley tiene 65 intercepciones y Louis Breeden tiene 33. Y pues él, como les decía, va comenzando a madurar, va comenzando a superarse. Habla de una anécdota con Ken Riley que justo cuenta que cuando viajaban en el avión a los juegos que era de visita, pues los novatos no tenían un asiento como tal en los aviones, tenían que andar buscando dónde sentarse.
y Ken Riley ya era pues un señorón, ya era un veterano que ya se había ganado por ahí el lugar. Consolidado, ¿no? Sí. Exacto. Y pues él, desde el primer viaje, le dice, ven muchacho, siéntate aquí conmigo, y desde esa ocasión no se volvieron a separar, siempre viajaban juntos en el avión, y fue una amistad Qué pues padre historia. entrañable la que terminaron teniendo. ¿Mm? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen, es justo del Super Bowl, porque él llega al Super Bowl 16 con Bengals. Hay una anécdota donde también cuenta que es muy amigo de nuestro Isaac Curtis, de aquel receptor también tan bueno que tuvieron nuestros Bengals. Siguen siendo amigos, y él cuenta que le hace la broma, o le decía muchas veces la broma a Isaac Curtis, que gracias a él se había ganado un lugar en el equipo. ¿Por qué? Porque cuenta que en una de las pretemporadas ellos jugaban del mismo lado, Louis Breeden y Ken Riley jugaban del mismo lado del campo. Y entonces Isaac Curtis se acerca con el coach de la posición de los profundos y le dice, oye, ¿ya te diste cuenta que tienes a tus mejores safeties jugando del mismo lado? Y a raíz de esto hacen el cambio y los separan y cada quien cubre uno de los extremos del campo. Entonces, por eso dice que a Isaac Curtis le dice, a mí me debes que te hayas quedado en el equipo y que hayas tenido la carrera que tuviste, ¿no? Socarronamente, ¿no? Y burlonamente se lo dice, obviamente. Y Sí. fíjate, esta jugada que está abajo aquí en blanco y negro, se las quiero platicar, amigos. Es justo el año del 81 cuando Bengals llega al Super Bowl, en aquel Freezer Bowl que ya hemos platicado, de aquel pues terreno congelado en Cincinnati, y que él también cuenta que pues para experimentar la sensación de haber jugado aquel partido, él cuenta que lo que tendrías que hacer es abrir tu refri, sacar todo lo que tiene adentro y meterte unos 15 minutitos adentro. Y que con eso ibas a experimentar el frío que ellos estuvieron pasando en ese partido contra Sí. los No, no Chargers, de ¿no? balde es recordado como la congeladora, ¿no? O sea, Sí, no, no, pasan no. los años y sí, nadie ha dicho, sí, bueno, pero ya ha habido un juego más frío. O sea, pudiera haber juegos más fríos en el Sí, termómetro, pero el, claro. el tema fue que la sensación térmica de ese partido nunca ha sido superada. Que, bueno, Sí, una cosa es el termómetro y otra cosa es la sensación térmica, ¿no? Y no ha sí. habido partido ni en Minnesota ni en Nueva Ujú, Inglaterra. ujú, ujú. Curioso, pues, porque Cincinnati no es ni remotamente el Sí, lugar el más lugar frío más de la Unión frío, ¿no? Americana. Ujú. Pero en ese momento, por distintas situaciones en particular, no somos meteorólogos ni pretendemos serlo, pero Sí, no ha habido un partido en la historia de la NFL con menor sensación térmica que esa congeladora entre Cincinnati aquel y San Diego. juego. Perdón, Oscar. Así es. No, no te preocupes, amigo. Todo aporta, como hemos dicho aquí, todo aporta y todos somos valiosos aquí, obviamente, ¿no? Contando las anécdotas. Pues retomando, amigo, esta jugada que te comento que está en blanco y negro es de un juego, pero de temporada regular. Justo en esa temporada, Bengals y San Diego se enfrentan, y en aquel juego los Bengals y los Chargers llegan con un récord de 6-3. Puede ser que este juego haya decidido que se haya tenido el home advantage y que se haya tenido que jugar en Cincinnati el Freezer Bowl y no haber jugado en San Diego, ¿no? Que hubiera sido totalmente diferente. Pues esta jugada viene, amigo, porque justamente es un regreso, es un pick six de Louis Breeden, y es un regreso de 102 yardas. O sea, es desde dentro de la zona de anotación. Y de hecho, junto con una jugada de Eric Bieniemy, también por ahí está, y una intercepción de Ashley Ambrose, tenían el récord de ser la jugada más larga de la historia de nuestros Bengals, con 102 yardas. Pero en el 2020, aquel regresador de patada, el número 40, amigo, es Brandon Johnson, si no me equivoco, el nombre del Sí, jugador. sí, que por una lesión ya terminó fuera del Ya equipo, está pero que fuera, ¿no? también regresaba muy bien las patadas, ¿no? Sí. Pues fíjate que él tiene ese récord, de hecho, amigo. La jugada más larga de la historia de nuestros Bengals es de Brandon Johnson, y le rompió el récord a Louis Breeden con un regreso de patada de 103 yardas. También Fíjate, por por ahí una en una yarda. entrevista le estaban justo preguntando a Louis Breeden de esa jugada, y también en tono de burla y de broma dice, no, ya se acabó mi razón de ser,
Dice, mi única motivación era ese recuerdo de mi regreso de 102 yardas y Sí. ya me rompieron ese récord, ya no sé qué Por voy a eso hacer se de mi vida, acordaban de ¿no? mí, ¿no? En Cincinnati. Ujú. Así es, eso es lo que cuenta él, ¿no? Te digo, en tono de burla, ¿no? La verdad que una persona muy agradable en las entrevistas lo ves y pues se ve que es una persona que disfrutó mucho su época con nuestros Bengals. Y cuenta por último que hay un juego que recuerda mucho con Pittsburgh, porque ya ves que siempre juegan 2 juegos cada temporada entre Pittsburgh y Ya, Cincinnati, ¿no? recíproco, sí. Justo en el año del 78, que es cuando empieza a jugar, que es como si fuera su año de novato, el primer juego, aquel Lynn Swann le da un repasón feo a nuestro Louis Breeden. Le completa 8 o 10 pases para más de 150, 160 yardas y dice que lo destrozó, literalmente lo destrozó. Pues en el siguiente juego, Louis Breeden se desquita porque lo deja en cero, realmente no pudo completar un solo pase Lynn Swann y fue como su redención de Louis Breeden en esa parte, ¿no? Como su revancha que tuvo contra Lynn Swann. Y pues por Totalmente último, deportiva, ¿eh? sí, claro, Totalmente deportiva. nada fuera de lo legal, ¿no? Como debe de ser. Y Exacto. cuenta también, le preguntan que quién fue el jugador o el receptor que más trabajo le costó marcar en su historia. Y pues él platica, ¿no? De un Lynn Swann, de un Steve Largent, de un Art Monk, pone nombres y nombres por ahí. Art Monk, Pero de ¿sabes los quién? Washington De los Redskins, un jugador Redskins, que ya no podemos chaparrito, decir ¿eh? Redskins. Todavía son Redskins. No, pero era, sí, pero era un bólido. Este cuate lo que no Sí, tenía en altura, lo tenía en una velocidad rapidez. increíble. Él todavía le tocó con Mark Ripien. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dey Nation en español suscribiéndote aquí.